Un saludo para todos y bienvenidos al Preuniversitario ABA, apoyo virtual para la admisión de la Universidad de Antioquia. Durante esta semana vamos a trabajar el tema de los textos académicos. Vamos a concentrarnos en esos textos académicos, tanto los informativos como los argumentativos. Seguramente todavía recordamos el tema de la semana anterior, que era tipologías textuales. Recordamos que habíamos visto 4 tipologías, que eran textos descriptivos, textos literarios, textos informativos y textos argumentativos. Vamos a ver que la clave para esa semana es ir un poco más allá de esa tipología textual y empezar a ver que también hay otras formas de clasificación, y una de ellas puede ser, y digamos nos podemos guiar por esa palabra de lo académico. Cuando estamos hablando de lo académico, estamos hablando de instituciones educativas y culturales que surgen en un contexto formal. Eso quiere decir que tienen una especie de aval, que digamos hay unas reglas que las están rigiendo y que digamos todos sus intereses giran alrededor del conocimiento. Entonces ahí vemos una serie de instituciones como las instituciones educativas, como las universidades, tanto en su nivel de pregrado como de posgrado, y los centros especializados de investigación. ¿Qué es lo que se busca con estos textos académicos? Lograr mostrar como los resultados de las diferentes investigaciones, de los diferentes procesos académicos que surgen en estas instituciones. ¿Por qué son tan importantes estos textos académicos? Porque nos dan ciertas certezas que de pronto no podemos encontrar en otros tipos de textos. ¿Por qué? Porque hay una serie de investigadores que están detrás, porque hay una serie de filtros que nos garantizan y nos dan la certeza de la calidad de este tipo de textos a la hora pues de consultarlos. Entonces vamos a ver que estos textos académicos los podemos dividir en dos: los argumentativos, que como recordamos la semana pasada cuando veíamos las tipologías textuales, tienen como eje central ¿qué? El desarrollo de una tesis o de una hipótesis. Es decir, que los textos argumentativos siempre están buscando defender una idea a partir de una serie de argumentos y de contraargumentos que logren apoyar su posición. Es un proceso más que todo dialéctico que demanda una rigurosa selección de afirmaciones, refutaciones, datos y análisis. En el texto académico la argumentación está limitada por el consenso de la comunidad académica. Vamos a ver que este texto académico casi siempre va a ser ¿qué? Va a ser un artículo de revista, en una revista que está indexada, que tiene, que también es muy importante, una estructura que ya está delimitada. Es decir, a la hora de yo escribir un texto argumentativo de carácter académico, no puedo hacerlo, digamos, con la estructura que yo quiera hacerlo, sino que ya hay una serie de pasos y hay una serie de ¿cómo le podemos decir? Como de momentos dentro del texto que ya están definidos. Además de eso, también lo que hablábamos ahorita, lo que nos garantiza la veracidad de esa información que está dentro del texto académico es que no surge así de la nada, sino que además de que debe surgir dentro de un contexto académico, una universidad o un centro de investigación, pues también debe pasar por un filtro de investigadores, de docentes que finalmente aprueban su publicación. Como todos los textos académicos, vamos a ver que lo que más le interesa a la academia es lograr difundir y divulgar lo que está pasando dentro de las universidades, ¿cierto? Alrededor del conocimiento pues que se está generando. Vamos a ver que dentro de esas formas de argumentación, algunas de las cuales ya las veíamos también la semana pasada, pues también podemos encontrarnos con una serie de falacias o de contraargumentos que debemos evitar. Para entrar más en este tema lo pueden consultar en plataforma. Vamos a mencionar rápidamente algunas de las formas argumentativas y 1 o 2 ejemplos de falacias. Entonces, ¿qué es lo que podemos leer acá? Podemos ver que los tipos de argumentos más comunes que utilizamos en un texto académico argumentativo son los de autoridad, que recordemos que es cuando hacemos referencia o utilizamos una serie de autores que respaldan nuestra idea, o muchas veces que no la respaldan, pero que podemos empezar como a hacer una especie de diálogo o de refutación a lo que ellos están planteando, ¿cierto? Como en cierta forma defendiéndonos de un ataque pues de la idea que estemos planteando. Hay de certeza, la experiencia, muy cuidadosos con este tema de la experiencia, porque a veces podemos entrar en esto de la experiencia y que resulte pues planteándose como una especie de falacia, pero sí podemos plantear una tesis o una hipótesis que no es más que una duda o una sospecha planteada en una oración afirmativa a partir de la experiencia. La probabilidad, que ya nos va a acercar a un texto mucho más científico.
La ejemplificación, podemos traer una serie de casos, de ejemplos, de situaciones que pueden ser tanto de la experiencia como de una serie de referencias de autoridad para demostrar nuestra tesis o nuestra hipótesis. La analogía, que como ya lo vimos también en las primeras semanas, es hacer uso de una situación semejante que me logre llevar de una situación desconocida a una conocida, a partir de la, digamos, de la comparación con esa situación. Una relación de causa y efecto, presunción, silogismo, refrán o máxima. Como les digo, chicos, podemos profundizar este tema mucho más en el texto que van a encontrar en plataforma. Hay otras que serían las falacias, que son en las que debemos evitar caer, porque son argumentos que no son válidos. Por ejemplo, cuando vamos de una situación general a una en particular, entonces yo digo, o de una particular, perdón, a una relación muy general, yo digo, no, este abogado es corrupto. Pero si yo digo que un abogado es corrupto, esa es mi sospecha, pues yo no puedo decir que todos lo sean, ¿cierto? Miren que ahí ya estaría entrando por una situación en particular a hacer una gran generalización. Y eso me funcionaría como un argumento, un contraargumento, un argumento que funcionaría como una falacia. También pueden haber falsas relaciones de causa y efecto, ¿cierto? Digamos que podemos estar hablando de las mismas formas de argumentación que son válidas, pero en este caso están siendo mal utilizadas. Entonces, si yo planteo una relación de causa y efecto, por ejemplo, entre la desigualdad y la movilización social, miren que yo no puedo, ¿cómo decirlo? No puedo garantizar que la una me provoque exactamente la otra, ¿cierto? Porque hay otra serie de fenómenos, tendría que hablar de una serie de recuentos históricos, hay otros elementos que me llevan finalmente a esta consecuencia que sería la movilización social. Entonces también hay que verificar muy bien esas relaciones de causa y efecto para ver qué tan reales y qué tan verídicas pueden ser. Ahorita hablábamos de que los textos académicos argumentativos tienen una estructura fija. ¿Por qué? Porque en las publicaciones académicas, que casi siempre son revistas, pues no podemos hacerlo como de una manera libre, ¿cierto? Hay una estructura que debemos seguir porque es como la rigurosidad que exige este tipo de textos. Vamos a ver entonces cuál es esa estructura y qué debe tener cada parte de esa estructura. Vamos a ver que comenzamos con un resumen. Cuando entregamos un texto a una revista, siempre debemos hacer un resumen que no supera las 200, 300 palabras, donde vamos a conocer todo lo que vamos a desarrollar en nuestro artículo, es decir, el tema, la metodología, y vamos ya hablando también de los resultados. Este resumen o abstract, pues siempre va en español y en inglés. Las palabras claves, que siempre las debemos pensar por, digamos, como ese par de palabras o esa palabra que deben funcionar para que una persona logre encontrar el tema que nos interesa. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a la biblioteca, seguramente están buscando un tema en particular, no sé, literatura inglesa, patrimonio cultural. Entonces, y esa es la forma como aparecen los libros y las referencias. Para eso nos sirven las palabras claves, para que la persona que lea nuestro artículo pues sepa específicamente en qué áreas puede ubicar ese tema en particular, o ese desarrollo de esa idea o esa hipótesis en particular. Entonces vamos a ver que casi siempre son 5 o 6 palabras que permiten acercarse tanto al problema como al enfoque teórico que va a ser planteado en el texto. Debe haber una introducción. En esta parte del texto se explica mucho mejor el problema o la pregunta de investigación y la tesis o la postura del autor. Ya no va a ser un resumen de todo, sino que lo que vamos a hacer también, como lo hemos venido viendo en las clases anteriores, pues en la introducción, en un párrafo de introducción, le estamos dando como un abrebocas al lector, ¿cierto? Estamos planteando más o menos qué es lo que vamos a desarrollar, pero en este tipo de texto lo más importante es que casi siempre en la introducción vamos a encontrar la tesis o la hipótesis. Entonces tenemos que estar muy atentos a esta parte del texto académico argumentativo. El estado del arte. Este sí podemos jugar un poquito con él, no tiene que aparecer así tal cual, muchas veces aparece al inicio, muchas veces al final, otras veces se lo saltan un poquito. Digamos que en este apartado se contextualiza el problema en el ámbito académico, y cuando estamos hablando del estado del arte, estamos hablando de todas las referencias bibliográficas, de todos los autores que estamos utilizando para respaldar esa idea o esa hipótesis que queremos plantear dentro de ese texto. El marco teórico.
Bueno, les decía que puede ser que sí y que no, porque podemos plantear que este estado del arte aparece dentro del marco teórico, está como incierto aquí. Entonces podemos decir que si no aparece en sí el estado del arte, sí podemos decir que debe estar en el marco teórico, porque el marco teórico es el que nos habla de cuáles son las referencias, de qué, digamos, postura ideológica, de qué forma voy a sustentar, ¿cierto? Esa idea en particular. Entonces, en esta sección, que sería el marco teórico y la metodología, analizamos los conceptos que usó el autor para desarrollar su investigación y es posible identificar los métodos, las disciplinas y las estrategias que utilizó en su análisis. Seguimos con la argumentación o el desarrollo, porque también sabemos que el texto argumentativo va más allá de la simple citación. Entonces creo que también ahí cae muchas veces en un error, porque uno dice, bueno, yo tengo mi hipótesis, tengo mi idea que quiero desarrollar y tengo los autores que la respaldan. Pero resulta que también debe haber una argumentación y un desarrollo de la idea propio, que es lo que estamos aportando a esa investigación y a esa comunidad académica. Entonces tenemos la argumentación o el desarrollo. Se analizan las evidencias de la investigación y se plantean aportes o interpretaciones del autor que sirven para respaldar su tesis o su pregunta de investigación. La discusión también es muy importante. Hay que entrar en diálogo con los lectores, pero también hay que entrar en diálogo con esos autores que planteamos en el marco teórico. Entonces no es simplemente que uno los cite, sino que tiene que empezar a conversar con ellos. Entonces también planteamos en esta parte las limitaciones de la investigación, las repercusiones, las consecuencias, los alcances y los desafíos. Las conclusiones, así como también lo vamos a ver o lo vimos ya en el párrafo, en los tipos de párrafo, pues sintetizamos. También le damos como una idea al lector de todo eso que escribimos, qué es lo más importante y qué es lo que debe como seguir desarrollando y pensando de esa idea que queríamos como mostrarle, ¿cierto? Plantearle. Sintetizamos el problema de investigación, la argumentación y el desarrollo del texto. En esta sección se intenta ser reiterativo para hacer mucho más énfasis en los resultados más importantes. Entonces aquí también hay una palabra clave que es ser reiterativo, ¿cierto? En las conclusiones planteamos en un párrafo lo que queremos que el lector se lleve del desarrollo de nuestra tesis o de nuestro texto argumentativo. Y la bibliografía, pues que tenemos que hacer siempre el listado de todos los autores y todas las bibliografías que consultamos para el desarrollo de ese texto, ¿cierto? Que consultó el autor. Esta es la estructura que debe tener todo texto académico de carácter argumentativo. Es importante reconocer las estructuras porque nos permiten, digamos, a simple vista caracterizar un tipo de texto. Es como cuando vemos un poema y vemos que la estructura no es un párrafo, sino que es organizado por versos y estrofas. No tenemos ni siquiera que entrar ya a la lectura profunda del texto para poderlo clasificar. Algo similar ocurre con estos textos argumentativos. Chicos, esto también lo pueden ver a profundidad en la plataforma y es el tema de la citación. Lo traemos a colación, nos parece interesante que se vayan acercando a ella porque pues casi siempre va a aparecer en todos los textos y es importante tenerlo presente. Tener presente sobre todo que la citación la utilizamos cuando vamos a hacer mención de una idea que no es de nosotros. Algo que leímos en un texto. Digamos, nos sirve para respaldar la hipótesis o lo que queremos desarrollar, pero entonces tenemos que saber cómo lo citamos. Para eso existen diferentes formas de citación, que puede ser APA, Chicago o MLA. La más usada es la APA, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es muy importante? Pues reconocer cuando se cede esa voz. Y cuando se cede esa voz se hace de dos formas. Vamos a ver que hay unas citas directas que, digamos, escribimos al pie de la letra lo que quería o lo que desarrolló ese otro autor. Entonces yo estoy hablando de medio ambiente y encontré un autor que habla exactamente lo que yo quiero exponer. Entonces como tenemos que ser muy sinceros con esa otra voz de ese otro autor, pues lo citamos. Y vamos a ver que de acuerdo a las normas APA hay unas formas de citar de acuerdo a la extensión de esa cita. Casi siempre se miden si son más o menos de 40 palabras. En estos casos casi siempre van entre comillas. Bueno, toda la información la profundizamos en plataforma. Y la cita indirecta,
que es cuando no escribimos exactamente como lo planteó el autor, sino que lo queremos parafrasear, porque de pronto el autor lo plantea en un texto muy extenso o incluso de pronto en 2 o 3 palabras. Entonces no queremos exponer sus palabras exactas, pero como si estamos partiendo de su idea, entonces lo decimos con nuestras propias palabras. Pero así lo estamos diciendo con nuestras palabras, pues estamos haciendo uso de una idea ajena. Entonces también hay que citarlo. También en este caso nos medimos de las más o menos 40 palabras. Vamos a ver que hay otras formas de citación. En estos casos no siempre es necesario utilizar las comillas, pero siempre es necesario hacer referencia al autor, digamos que estuviéramos hablando de Rilke, del año, y pues la página puede ir al inicio, al final. Lo que les digo, pueden ver más ejemplos en la plataforma. Listo, muchachos, vamos a seguir ahora con los textos académicos informativos. Sabemos que en este caso son 2 categorías muy diferentes. Cuando estamos hablando de un texto académico informativo, estamos hablando de esos textos que son mucho más objetivos. Digamos que el texto argumentativo siempre plantea mucho la posibilidad de discusión y la posibilidad de que eso incluso que planteamos en ese texto académico argumentativo sea refutado. En cambio, los informativos es como ya más la certeza de lo que es, ¿cierto? Por eso es mucho más científico. Vamos a ver que en nuestro siglo XXI, en lo que podemos llamar como la posmodernidad, es muy común, digamos, que sea más atractivo el texto argumentativo que el informativo. Sin embargo, todo el tiempo estamos frente a textos informativos, cuando leemos enciclopedias, manuales, cuando queremos consultar como el dato exacto sobre un tema determinado en libros de textos y en textos de divulgación científica. ¿Qué es lo que buscamos acá? Pues transmitir información. No solo proporcionan datos, también ilustran la información, también tienen unas estructuras argumentativas que pueden ser el listado, el encadenamiento secuencial, la comparación, relaciones de causa y efecto, especificación, problema, solución, ciclo, hipótesis y estructura mixta. La gran diferencia, chicos, no se parte de una hipótesis, ¿cierto? De una sospecha, sino de la verdad. Yo quiero saber qué es un átomo, quiero saber cómo funciona un agujero negro. Claro, hay una forma de argumentar. Quiero explicar el ciclo del agua, entonces ya sé que puedo buscar una relación de ciclo. Quiero buscar la relación causa y efecto entre la contaminación y el cambio climático, pero ya no lo voy a hacer como sospecha, sino a través de unos datos mucho más verídicos y que me sirven para plantear cómo logro difundir y presentarle esa información también a una comunidad académica. Entonces vamos a ver que dentro de estos textos informativos hay 2 tipos de textos. Uno que es científico, que intenta, también lo que hablábamos la semana pasada, llegar a una comunidad mucho más especializada, de utilizar una terminología que se le facilita, digamos, a esa comunidad, pero que no está abierto a una comunidad en general ni a un público cualquiera, y algo que es mucho más divulgativo, que ahí sí, entonces yo puedo leer 2 textos sobre los agujeros negros, uno que sea científico y que me hable de, no sé, de problemas matemáticos, de terminología muy especializada, y otro que sea divulgativo, que simplemente intente explicarle a cualquier tipo de persona qué es un agujero negro o qué es un átomo, sin necesidad de recurrir a esa terminología o a esos elementos tan específicos de cada área. Entonces vamos a ver, el científico es justamente lo que estamos hablando. Entonces describe en el campo de las ciencias, emplea un lenguaje claro y ordenado en el que se evitan los términos ambiguos, ¿cierto? Digamos, los ambiguos se evitan, pero se utilizan mucho más los especializados en cada una de las áreas, que era lo que hablábamos también, que sería el argot. Ya que pretende que el significado de sus palabras sea unívoco, intenta minimizar cualquier rasgo de subjetividad, destacando los datos concretos por sobre las opiniones. Acá es muy importante, es la subjetividad, también por eso, evitar, ¿cierto?, la subjetividad, es decir, que siempre van a ser textos muy objetivos. Y las opiniones, y recordemos que un texto argumentativo surge ¿de qué? De una opinión o de una sospecha, entonces también ahí está como la gran diferencia. Son textos que aspiran a la universalidad, que pueden ser sometidos a verificación,
También eso tiene el tema de lo científico, ¿cierto? Como siempre, las ciencias, casi siempre ciencias exactas, ciencias naturales, y se caracterizan por ser técnicos. Se apoyan en un modelo de organización efectivo, asumiendo que sus lectores se acercarán a ellos con la necesidad de aprender o de resolver sus dudas. Y el de divulgación científica, que digamos es muy similar al científico, aquí lo que cambia es la terminología y el público al cual va dirigido. Entonces son mucho más breves, ¿cierto? Explican hechos, ideas, conceptos, descubrimientos vinculados al quehacer científico y tecnológico, pero están destinados a un público más general y no a un público especializado en la temática que aborda, aunque sí interesado en esta, y que se difundirá en los medios de comunicación escritos a través de un lenguaje bastante común y asequible para el lector promedio, ¿cierto? El lector medio. Listo, chicos, este fue el tema de textos académicos informativos y argumentativos. Lo pueden profundizar mucho más en plataforma y esperamos pues que sigan conectados en todas nuestras clases. Que tengan un buen resto de semana. Chao.